El 31 de octubre y 1 de noviembre pasados, el Papa Francisco realizó un viaje de carácter ecuménico fundamentalmente a Suecia. Y este viaje a Suecia ha suscitado algunas controversias extrañas, curiosas. Y voy a explicar la naturaleza del viaje del Papa y voy a explicar también lo curioso de estas inquietudes que existen sobre las cosas que dijo el Papa y por qué realizó este viaje. En este año se están cumpliendo 500 años de la revolución de Lutero, su revolución contra la Iglesia Católica, la proclamación de sus tesis que dieron origen al protestantismo, y es una fecha en que, como los mismos protestantes reconocen, los mismos luteranos reconocen, en la que no hay nada que celebrar. Por eso no es una celebración, sino ha sido cuidadosamente llamada una conmemoración de este acto. Y se cumplen también 50 años del inicio oficial del diálogo con el luteranismo, entre la Iglesia Católica y el luteranismo. Un diálogo que ha producido algunos documentos realmente importantes donde se clarifican la doctrina de cada una de estas iglesias, y en este proceso de diálogo se han declarado las similitudes y también las diferencias existentes respecto de lo que sostiene la Iglesia Católica y lo que sostienen los luteranos. Con este aniversario, la razón por la que el Papa viajó a Suecia y no a Alemania, por ejemplo, donde se realizó la reforma y de donde es Lutero, es porque no existen países más luteranos que los países escandinavos, los países nórdicos, o sea, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Y especialmente en Suecia se mantiene una tradición en la que el Estado se reconoce como protestante, como es en la mayoría de los países escandinavos. El Estado se reconoce luterano y es el luteranismo la iglesia oficial. Esto significa que todo nacido en el país es considerado luterano a menos que exprese lo contrario, a menos que diga yo no soy luterano. Y en algunos de estos países el índice de no creencia, el índice de secularización, es tan alto que las personas, cuando se les ofrece poder salirse de la iglesia luterana en línea, señalando en línea que uno es no creyente, el número ha sido espectacular. Simplemente las personas no tienen la paciencia para ir y hacerse desenrolar, desenlistar de la lista de miembros de la iglesia luterana. Entonces el proceso de protestantización muy fuerte, donde los católicos fueron perseguidos hasta hace relativamente poco, es un proceso muy intenso. Pero el proceso de secularización como consecuencia no buscada, pero acontecida de la protestantización, ha sido también sumamente fuerte, al punto que los países escandinavos, los países nórdicos, tienen con Inglaterra uno de los índices más altos de agnósticos y de no creyentes. El Papa fue a Lund, a la catedral de Lund, que es una catedral que conserva muchos de los textos originales de Lutero, y que es una catedral protestante luterana muy emblemática dentro de la historia de la revuelta protestante. Y allí sostuvo un encuentro un encuentro de oración y la declaración de un documento conjunto. El documento conjunto simplemente establece más claramente políticas de cooperación conjuntas entre las organizaciones de ayuda internacional luteranas y las organizaciones de ayuda internacional católicas para aquellas personas más necesitadas. Cáritas por parte de la Iglesia y el equivalente a Cáritas de la denominación luterana. En este encuentro, el Papa también señaló que había que dejar de lado las cosas que nos dividen para buscar la unidad. Este tema de buscar la unidad con los protestantes es un tema que ha producido una sorprendente y una curiosa inquietud. Y me sorprende esta inquietud porque yo no recuerdo haberla visto de parte de católicos
en la época de Juan Pablo II. A mí me tocó como periodista cubrir los encuentros de naturaleza abiertamente ecuménica sostenidos por el Papa Juan Pablo II y por Benedicto, y no recuerdo haber visto las críticas o los temores o las paranoias que veo hoy en día con el Papa Francisco, ¿no? Y honestamente les digo, el Papa Francisco no ha dicho respecto de la unión, de la unidad de los cristianos, nada distinto de las cosas que han dicho anteriormente el Papa Juan Pablo II, el gran impulsor del diálogo ecuménico, el gran impulsor Juan Pablo II, y luego el Papa Benedicto, que es lo siguiente: la división del cristianismo en el mundo, especialmente en Occidente, que cada vez se descristianiza más, la división del cristianismo es escandalosa. Para los no creyentes es escandalosa. Simplemente porque los no creyentes dicen, si Cristo es uno solo y Cristo tiene una sola prédica y una sola enseñanza, ¿por qué existen distintas denominaciones que se reclaman seguidores de Cristo? Y esta exigencia frente a las determinadas comunidades cristianas es una exigencia real. Y si queremos dar testimonio al número creciente de personas que no están conectadas con una relación regular con Dios y que consideran el cristianismo como una opción porque ya hace 2 generaciones que sus familias no practican ni tienen ninguna conexión con el cristianismo, o sea, tenemos una población realmente auténticamente agnóstica, auténticamente separada de cualquier vínculo religioso formal. Entonces estas personas no pueden ver al cristianismo como una variedad de opciones. Me hago luterano, me hago anglicano, me hago de cualquiera de las distintas ramas existentes del protestantismo, o me hago católico, me hago ortodoxo. Entonces el impulso por la unidad es un impulso genuino que se inspira en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo dice: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Jesucristo ya veía el futuro, sabía que íbamos a estar divididos, y que seamos uno es el tema de una encíclica de Juan Pablo II, Ut Unum Sint, que sean uno. Esta encíclica que toma como título este pasaje fundamental del Evangelio de la oración sacerdotal de Jesucristo, ¿no?, que le pide al Padre que seamos uno. En consecuencia, las inquietudes del Papa van en esa dirección y en ningún momento han significado hacer concesiones doctrinales al protestantismo. En ningún momento. El Papa ha urgido a avanzar. Y recordemos que al Papa Juan Pablo II le preguntaron si es que los esfuerzos para la unidad, siendo que nosotros tenemos diferencias doctrinales tan serias con los luteranos y diferencias éticas, porque ellos han ido consintiendo a las presiones del mundo y han, especialmente en las denominaciones luteranas europeas, han terminado aceptando las uniones del mismo sexo, el sacerdocio femenino, justificando el aborto en muchas de estas denominaciones, relativizando conceptos que para la Iglesia Católica no están en juego o en discusión. Son absolutamente claros y la Iglesia mantiene una postura muy clara. Pero justamente en este proceso, la Iglesia considera que la unidad sigue siendo necesaria, que es ahora más difícil, porque hay una separación no solamente en la doctrina, sino en la práctica ética. No existía en el pasado. En el pasado había un consenso, los luteranos se oponían al divorcio, los luteranos se oponían al sacerdocio femenino, los luteranos se oponían al aborto, los luteranos se oponían a la contracepción. Hoy en día las posiciones oficiales del luteranismo es a favor del sacerdocio femenino, a favor de la contracepción, a favor del divorcio. Todas estas situaciones justamente han ido generando una mayor dificultad. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia frente a este aspecto? Lo dijo Juan Pablo II, no el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza, cuando le preguntan sobre el tema del ecumenismo y lo difícil que es que nos unamos, no solamente con los protestantes luteranos, que es mucho más difícil, sino con los ortodoxos, con los cuales no tenemos separación doctrinal fundamental, no, por lo menos de nuestra parte. Una de las cosas fundamentales que nosotros creemos
es que la Iglesia Católica tiene que mantener su posición y tiene que seguir enseñando la verdad y que esa no la puede negociar. Pero, como decía San Juan Pablo II, decía, el ecumenismo es un esfuerzo que nosotros tenemos que realizar y que después por el cual vamos a ser premiados por el Espíritu Santo. La unidad entre los cristianos va a ser un don del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos cómo y cuándo se va a producir la unidad, pero sí sabemos que la unidad va a ser un don dado del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando venga a darnos ese don de la unidad, tiene que encontrarse con una comunidad que cree, que tiene que encontrarse con una comunidad que está trabajando en el ecumenismo. Y por eso es que hay que trabajar, porque nosotros tenemos que aspirar a que podamos encontrarnos un día y podamos lograr el ecumenismo. Ese es absolutamente todo lo que ha dicho el Papa, y pone el acento en este esfuerzo de tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos para ir trabajando juntos, para ir creando estos vínculos en medio de la certeza que tenemos de que la unión va a ser dificilísima y no va a ser producto de los hombres. ¿Por qué? Porque doctrinalmente el Papa no ha concedido nada, no ha dicho vamos a cambiar la doctrina. Existe un rumor de que el Papa está cambiando la doctrina de la transubstanciación, es decir, de que la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. No hay nada más descabellado, desquiciado y falso. Absolutamente el Papa jamás se ha acercado a eso. Existe un documento conjunto de católicos y luteranos sobre el tema de la transubstanciación de esta comisión que viene trabajando hace 50 años, o sea, mucho antes del Papa Francisco. Y en esta comisión los católicos y los luteranos dicen las cosas en las que están de acuerdo sobre este tema y en las que no están de acuerdo. Y está claro que los católicos seguimos creyendo firmemente en la transubstanciación y que los luteranos no creen en la transubstanciación. Pero se clarifican los puntos de las cosas en las que los luteranos creen. Y ellos sí creen en el valor simbólico, que para nosotros es real, no es simbólico, pero sí creen en el valor simbólico, en un valor simbólico de la Eucaristía. Entonces, se trata de poner aquellas cosas en las que estamos en común y aquellas cosas en las que estamos en discrepancia. En consecuencia, este viaje del Papa sigue siendo un esfuerzo en la línea de sus antecesores para tratar de lograr la unidad, que solo va a llegar como un don de Dios, no como una negociación o como un acuerdo. Y el Papa jamás ha señalado que va a ser producto de una negociación o de un acuerdo donde nosotros terminemos concediendo en algo doctrinalmente y los protestantes terminen concediendo en algo como se hace un pacto político. Eso es imposible, porque es la Iglesia de Jesucristo y el Papa es su cabeza y su custodia en la tierra. Entonces, seamos conscientes de que el viaje ha sido un esfuerzo más en la larga lista y línea de esfuerzos ecuménicos de los pontífices, y donde las cosas fundamentales, la Iglesia ha seguido buscando la unidad sin hacer ningún tipo de concesión doctrinaria. Que tengas un buen día.